¿Cuáles son los pecados contra el Espíritu Santo? Esperamos que este estudio les ayude a fortalecer su fe, y no caer en el pecado de la blasfemia, por causa de la ignorancia. El arte de servir. Comparte este tema. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Marcos 3:29, Biblia de las Américas. Blasfemia viene de dos palabras griegas blapto y femi. Blapto significa lastimar, injuriar, ofender, mientras que femi significa hablar. En consecuencia, blasfemar significa hablar para lastimar, injuriar u ofender, hablar contra. El completo significado del término blasfemar significa hablar irreverente e impíamente. Primariamente significa difamación, o hablar mal. Hay siempre la idea de lastimar, ofender o injuriar en la blasfemia. El término es bastante amplio para incluir la blasfemia, o el hablar mal contra algo o alguna persona. Un hombre puede blasfemar una teoría o doctrina por medio de hablar contra esta. Un hombre puede blasfemar contra otro hombre por medio de hablar palabras que lo ofendan o injurien. En este estudio vamos a considerar la blasfemia contra los miembros de la deidad y especialmente contra el tercer miembro, el Espíritu Santo. Cuando uno intenta injuriar por medio del lenguaje, ya sea oral o escrito, a Dios o cualquier persona divina, es culpable de blasfemia. Hablar contra cualquiera de los revelados atributos de Dios, Cristo, o el Espíritu Santo es blasfemar. Cuando habla irreverentemente de la palabra de Dios, uno está hablando blasfemamente. Cuando uno profana la adoración de Dios por medio de hablar en contra de esta, uno es culpable del gran crimen de la blasfemia. Vilipendiar, rechazar, rehusar, mal representar, y pervertir las palabras u obras del Espíritu Santo es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra Dios. La blasfemia es un pecado antiguo. Todas las criaturas que han hablado contra el Creador han sido condenadas a través de los siglos. Dios demanda que sus criaturas lo respeten. Faltarle al respeto a Dios es rebajarse uno en la escala de los favores concedidos por Dios al hombre. Dios ha condenado severamente el pecado de la blasfemia y ha registrado los ejemplos de su condenación como advertencias para los demás. Poco después que la ley de Moisés fue dada, hubo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, blasfemó el nombre, y maldijo. Levíticos 24:10-11. Moisés no supo qué hacer con el caso. Llevó el asunto a Jehová y recibió instrucciones de que, el que blasfemare el nombre de Jehová, ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Levíticos 24:12-16. La blasfemia siempre en palabra u obra, injuria, deshonra, y desafío, reto u oposición obstinada ofrecida a Dios. Su castigo ha sido la pena máxima, la muerte. Muchas veces en el reino de Israel se blasfemó contra Jehová. Entre los pecados que Isaías catalogó contra Israel se encuentra el pecado de la blasfemia. Isaías 37:4-6-17-23. Sennacherib despreció a Jehová y blasfemó contra el Dios de Israel. 2 Reyes 19:6-22. El pecado de David dio ocasión para que los enemigos del Señor blasfemaran su nombre. 2 Samuel 12:14. Véase también el Salmos 74:10-18. Isaías 52:5. Ezequiel 35:12. Estos están registrados como una advertencia para las personas hoy día. Todo ejemplo del Antiguo Testamento de este pecado da una nota de advertencia para aquellos que hablaren contra Dios, ya sea contra su nombre o su ley. Las personas deben aprender la reverencia a Dios y no blasfemar su carácter. Las advertencias contra el pecado de la blasfemia son repetidas frecuentemente en el Nuevo Testamento. Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, dijo: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros romanos. 2:24. Es un pecado espantoso el que reposaba sobre los judíos y cristianos al dar ocasión a los demás para que blasfemaran el nombre de Dios. En Apocalipsis leemos: y los que se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Apocalipsis
16:9. Blasfemar la palabra de Dios es rechazarla y enseñar cosas que contradigan la palabra de Dios. Pablo mandó a Tito a enseñar a las cristianas a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito 2:5. Hay una gran responsabilidad sobre los cristianos para que se guarden de dar ocasión a los demás para que blasfemen. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tenga a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. 1 Timoteo 6:1. Blasfemar la doctrina de Cristo es pervertir el Evangelio, rechazarlo, y sustituir el Evangelio con alguna otra cosa. Nadie puede ser salvo mientras blasfema de la doctrina de Cristo. Pablo, antes de su conversión, era un blasfemo. Dijo de sí mismo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. 1 Timoteo 1:13. Pablo, relatando su experiencia ante Agripa, dijo: los forcé a blasfemar, y enfurecido en gran manera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hechos 26:11. Y Cristo acusado de blasfemia. El pecado de la blasfemia era considerado el más grave en el catálogo de los pecados. Si podía ser probado que uno había sido blasfemo, la pena de muerte era administrada al culpable. Los enemigos de Cristo trajeron serias acusaciones contra él de que había usado palabras blasfemas. Temprano en el ministerio de Cristo, afirmó tener el poder para perdonar pecados. En una ocasión los escribas estaban sentados alrededor de él y le escucharon decir: Hijo, tus pecados te son perdonados. Luego lo acusaron con el pecado de la blasfemia. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Marcos 2:5-7. Cristo afirmó ser igual a Dios. Declaró tener el poder para perdonar pecados. Estos escribas estaban en lo correcto en su razonamiento de que nadie sino Dios podía perdonar pecados, y si Cristo no tenía el poder para perdonar pecados, era un blasfemo. Se estaba colocando a sí mismo en el lugar de Dios, y afirmando tener todo el poder que Dios tenía. Le estaba robando la honra a Dios, si no era el Hijo de Dios. No obstante, como era el Hijo de Dios, estaba honrando a Dios por ejercer el poder que Dios le dio. No estaba hablando palabras de blasfemia puesto que sus palabras y afirmaciones eran verdaderas. Uno de los pecados con que se acusó a Cristo en su proceso judicial ante el Sanedrín judío fue el de blasfemia. Jesús estaba en el proceso y confesó que era el Hijo de Dios, y entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Mateo 26:65. Esto era una ofensa capital. La blasfemia era castigada con la muerte. Estos judíos estaban buscando una oportunidad para matar a Jesús. Pensaron que si podían presentar la acusación de blasfemia contra él y sustentarla, estarían justificados en condenarlo a muerte. Por tanto, aquí tenemos la acusación de blasfemia contra el Hijo de Dios. Estos judíos trajeron otras acusaciones contra Cristo cuando fue presentado ante Pilato. Y el Espíritu Santo blasfemado. El pecado ha traído ruina a la raza humana. Ha hecho que el hombre hable contra Dios y sus leyes. Cuando Cristo vino y empezó su ministerio, el diablo lo asaltó con tentaciones de toda forma durante todo su ministerio. Los hombres lo injuriaron, calumniaron, blasfemaron, y al final lo crucificaron. Lo acusaron de estar en la liga del diablo. En respuesta les dijo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12:31-32. Marcos registra esta advertencia de Cristo. En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias con que blasfemen, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Marcos 3:28-29, B de las Américas.
Lucas registra la misma advertencia enfática contra la blasfemia del Espíritu Santo, Lucas 12:10. Esta advertencia es una señal de peligro. El pecado de la blasfemia empezó en el corazón, creció en propósito, fue completado en un acto deliberado. Fue el rechazo final del Espíritu Santo. Este pecado ha sido llamado el pecado imperdonable. Blasfemar contra el Espíritu Santo. No puede haber duda acerca de esto. Jesús declaró que estas personas pecaron contra el Espíritu Santo por blasfemar, hablando contra o hablando mal del Espíritu Santo. Jesús había obrado un gran milagro, fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Mateo 12:22. Y toda la gente estaba atónita y exclamaban, ¿será este aquel hijo de David? Verso 23. Pero cuando los fariseos escucharon esto, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Verso 24. Jesús contestó que arrojaba demonios no por Beelzebú, sino por el Espíritu de Dios. Verso 25-28. El Espíritu Santo obró el prodigio a través de Cristo. Los fariseos acusaron al Señor de usar el príncipe de los demonios para obrar el milagro, por tanto, blasfemaron, hablaron contra, pecaron contra el Espíritu Santo, quien obró el milagro a través de Cristo. La respuesta a lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo se encuentra en la narración paralela de Marcos 3:29-30, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. 1. El pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo es el de atribuir la obra del Espíritu a un espíritu inmundo, o negar y hablar contra el Espíritu. 2. Jesús afirmó arrojar nuestros demonios por el Espíritu de Dios, pero los fariseos decían que lo había por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 12:24-28. Ciertamente llamaron al Espíritu Santo un demonio cuando dijeron, tiene un espíritu inmundo. Este pecado no será perdonado. No puede ser perdonado. Como resultado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, Jesús anunció que habían cometido un pecado imperdonable. Escuche al Señor. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12:32. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Marcos 3:29. Primero, es concluido, no le será perdonado. Segundo, ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, ¿qué significa ni en este siglo ni en el venidero? Esta expresión sugiere que habrán pecados para ser perdonados en el siglo venidero. La palabra siglo en este pasaje es de aión y significa era o dispensación. Compare sobre Hebreos 9:26 y Mateo 28:18-20. En vista de que nuestro Señor estaba hablando mientras la disposición judía estaba en existencia, estaba afirmando que la blasfemia contra el Espíritu Santo no sería perdonada en a. la dispensación judía, ni en b. la dispensación cristiana, la dispensación o siglo que seguía. El siglo venidero no se puede referir a la siguiente vida puesto que no habrá allí pecado para ser perdonado. Apocalipsis 21:27. Compare 21:4. Porque este pecado no será perdonado. Es reo de pecado eterno. Marcos 3:29, Biblia de las Américas. Jesús hizo sus obras para producir fe. Juan 20:30-31, y uno no puede ser salvo sin fe. Hebreos 11:6. En vista de que no hay otro sacrificio que el de nuestro Salvador. Hechos 4:12, negar que Él es el Cristo. Uno hace esto cuando niega que sus milagros son hechos por el Espíritu Santo, es negarse a sí mismo del único sacrificio del pecado. En este sentido no hay perdón. Pecado de muerte. Es el pecado contra el Espíritu Santo el pecado referido en Primera de Juan 5:16-17, algunas veces referido como el pecado imperdonable. Muchos están profundamente interesados acerca del pecado imperdonable. El único pecado que no es perdonado o imperdonable es el pecado del que no se ha arrepentido. El pecado imperdonable es el pecado sin arrepentimiento.
Dios ha estado deseando perdonar el pecado del hombre si se arrepiente. Pero ha rehusado muchas veces arrepentirse, y no hay perdón de pecados para aquel que no se ha arrepentido. Juan dice, si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Primera de Juan 5, 16, 17. Aquí Juan hace una simple división de pecado, pecado no de muerte, y pecado de muerte. ¿Cuál es este pecado que resulta en una muerte segura y sin esperanza? Es el pecado que ha sido designado terriblemente como ese de rechazar voluntariamente el testimonio del Espíritu Santo en cuanto a la naturaleza y mesianismo de Cristo. De la declaración divina, Primera de Juan 5, 16, 17. Es evidente que uno puede ser culpable de pecado tanto que no hay necesidad de orar por él. No obstante, no hay evidencia de que este es el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo, acerca del cual habló el Señor en Mateo 12, 27, 32. Para entender esta declaración por parte del apóstol es necesario considerar el contexto del cual es citado el pasaje. Observemos los versos 7 al 9 de Primera de Juan, capítulo 1. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. El apóstol, por inspiración, declara que Cristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad puede ser perdonada. Si toda maldad puede ser perdonada, entonces no hay pecado imperdonable. Por supuesto, el perdón es condicional. Obviamente, por tanto, si el hombre no reúne las condiciones requeridas para el perdón, entonces estos pecados no son perdonados. Las condiciones de perdón para los pecados del cristiano incluyen la confesión de los pecados, ciertamente con la evidencia del arrepentimiento y la oración. En adición a la declaración de Juan, la cual promete el perdón del Señor, si confesamos nuestros pecados, Santiago añade, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Santiago 5, 16. De estos pasajes somos forzados a la inevitable conclusión de que el Señor perdonará todos los pecados que los hermanos confiesen. Pero hay un pecado de muerte que el Señor no perdonará, el pecado de muerte, o el pecado imperdonable de Primera de Juan 5, 16, 17, debe ser el pecado, o pecados que un hermano no confiesa. Si un hermano es culpable de ciertos pecados y no se arrepiente y confiesa sus pecados, no hay necesidad de que los cristianos oren por tal hermano. El Señor no contestará una oración en beneficio del Hijo de Dios que está viviendo en pecado y rehúsa confesar sus pecados. Pregunta, ¿es imposible ser salvo? Algunos maestros religiosos se han referido a Hebreos 6, 4, 6, como evidencia de que el hombre puede pecar contra el Espíritu Santo hoy día y encontrar imposible el ser perdonado. El pasaje declara que es imposible, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Este pasaje no dice nada acerca de que es imposible ser perdonado. La dificultad en este caso de apostasía es el hecho de que tal persona no se arrepentirá. O, a causa de sus circunstancias y su conciencia, es imposible para él arrepentirse, no que será imposible obtener el perdón si se arrepiente. El texto declara específicamente que el pecado es contra Cristo, y no contra el Espíritu Santo. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos 6, 6. Jesús declaró, al tiempo que estos fariseos cometían el pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo en Mateo 12, 31, 32, que el pecado o blasfemia contra Cristo puede ser perdonado. El pecado de Hebreos 6, 6, es contra Cristo, por tanto, no es un pecado imperdonable. Debe ser concluido que el capítulo 6 de Hebreos no se refiere al pecado contra el Espíritu Santo, o al pecado imperdonable. Este pecado, cualquiera que pudiera ser, es contra Cristo, no contra el Espíritu Santo.
No más sacrificios por los pecados. Nuevamente, ha sido dicho que Hebreos 10, 26, se refiere al pecado contra el Espíritu Santo, o un pecado imperdonable. El escritor inspirado declaró: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Este pasaje ni aún implica el pecado contra, o la blasfemia contra el Espíritu Santo. El escritor está revelando el contraste entre las ofrendas bajo el Antiguo Testamento y el un solo sacrificio por el pecado bajo la ley del Nuevo Testamento, el primero y único verdadero sacrificio por los pecados. Ya no queda más sacrificio por los pecados. No hay otro, no habrá otro. Solamente el Hijo de Dios es la única ofrenda perfecta. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es lo mismo como apostatar de Cristo. Pecar voluntariamente es pecar voluntaria y deliberadamente y persistir en ese pecado. Es un pecado que es cometido con la mano en alto y es en abierta violación y menosprecio de las palabras habladas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a través de Cristo. Todo pecado y blasfemia cometida hoy día es considerada contra Cristo, el único sacrificio perfecto por el pecado, y no contra el Espíritu Santo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, realizó milagros maravillosos, era el Espíritu Santo a través de él, obrando tan grandes prodigios. Declaró que, yo, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, Mateo 12, 28. Los fariseos pecaron contra el Espíritu Santo por blasfemar, o hablar contra el Espíritu Santo, en que declararon que Jesús obró el milagro por Belcebú, el príncipe de los demonios. No hubo perdón para ellos. Cristo a través del Espíritu Santo, antes que Cristo regresara al Padre, escogió a los apóstoles como sus embajadores, y les encomendó la palabra de la reconciliación por medio de la cual el hombre podría reconciliarse con Dios. 2 Corintios 5, 18, 20. Los apóstoles fueron informados por Cristo, que el Espíritu Santo sería enviado, por el Padre con el mensaje de Cristo, para la salvación del hombre. El Espíritu Santo debía recibir el mensaje de Cristo y revelarlo a los apóstoles. Escúchelo. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Juan 16, 12, 15. El orden ahora invertido. El orden ahora ha sido invertido. Cuando Jesús estuvo en la tierra el Espíritu Santo operó a través de él, pero después que el Señor retornó al Padre, envió a la tercera persona de la deidad, al Espíritu Santo, a los apóstoles y operó a través de la agencia del Espíritu Santo guiándolos a toda la verdad. Mientras Jesús estuvo en la tierra y el Espíritu Santo obraba milagros a través de él, los fariseos blasfemaron del Espíritu Santo por medio de declarar que la obra era del diablo. Eso es cuando Cristo declaró que no sería perdonado, en esa era, la dispensación judía, ni en la era por venir, la dispensación cristiana. Hoy día el Espíritu Santo no continúa operando a través de Cristo, sino al contrario, Jesús opera a través del Espíritu Santo. Juan 16, 12, 18. El Espíritu Santo opera a través de la palabra revelada a los apóstoles, la cual fue escrita y confirmada por la obra milagrosa del Espíritu, conocida ahora como el Nuevo Testamento. Juan 14, 26, 16, 13, Hebreos 2, 3, Marcos 16, 20. Por tanto, todos los pecados y transgresiones desde la muerte y ascensión de Cristo, son cometidos contra Cristo y no contra el Espíritu Santo. Cuando el Señor pronunció el castigo de no perdón a los fariseos, a causa de la blasfemia contra el Espíritu Santo, declaró además que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, y cualquiera que dijere alguna palabra contra blasfemia, el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mateo 12, 31, 32. Pero alguien pudiera sugerir, ¿no está envuelto el Espíritu Santo con Cristo cuando el hombre peca contra el Hijo de Dios?
Si Cristo estuvo muy envuelto cuando el Espíritu Santo obró el milagro a través del lo cual trajo el severo pronunciamiento de no perdón sobre los fariseos. Jesús declaró que el pecado fue contra el Espíritu Santo y no contra él. Un agente para una firma puede tener una relación y responsabilidad muy específica para la firma, pero es la firma, o la principal, a la que cualquier crédito o descrédito es debido cuando la ejecución de esa firma está en cuestión. Muchos pueden cometer pecados graves contra Cristo, el principal, y pecar indirectamente contra el Espíritu Santo, el agente, pero tales pecados son contra el Hijo del Hombre y pueden ser perdonados sobre el cumplimiento de las condiciones certificadas en el Evangelio. Si los pecados contra Cristo y el Espíritu Santo fueran imperdonables, entonces serían los infieles y los ateos los que no tendrían oportunidad de perdón, aun cuando pudieran desear arrepentirse y obedecer al Evangelio. Todos los pecados y transgresiones, desde la cruz, han sido contra Cristo y pueden ser perdonados. Por tanto, no hay pecado imperdonable hoy día. El pecado contra el Espíritu Santo fue cometido por aquellos fariseos que acusaron a Jesús de obrar un milagro por el poder del diablo, cuando en realidad, había obrado el milagro por el poder del Espíritu. Blasfemaron contra el Espíritu Santo. Como castigo, Cristo declaró que no serían perdonados. Por tanto, cometieron un pecado imperdonable, la única referencia a tal condición sin esperanza de vida y destino revelado en la Biblia. En el mismo pasaje nuestro Señor dio completa seguridad de que todo pecado y blasfemia contra el Hijo del Hombre será perdonado. Hoy día el Evangelio de Cristo debe ser predicado a todo hombre en la tierra y cualquier hombre puede ser salvo por medio de obedecer al Evangelio. Marcos 16, 1, 16. Las limitaciones del perdón. Debiera ser recordado que Dios ha tenido su dispensación con el hombre, que Cristo ha tenido su dispensación con el hombre, y ahora el Espíritu Santo tiene su dispensación. La dispensación de Cristo en la tierra continuó solamente unos pocos años durante su ministerio personal. Uno podría continuar vivo bajo la dispensación de Dios, los postreros días de esta, y continuar vivo a través de la dispensación de Cristo, y entrar a la dispensación del Espíritu. No hubo límite con Dios en cuanto al perdón de los pecados. Todos los pecados del pueblo de Dios antes de la cruz fueron pasados por alto a través de la paciencia de Dios. Romanos 3, 25. Los pecados durante la dispensación de Cristo fueron pasados por alto, pero los pecados bajo la dispensación del Espíritu son remitidos. El perdón absoluto del pecado fue pospuesto hasta después del derramamiento de la sangre de Cristo o hasta la dispensación del Espíritu. Uno podría pecar contra Dios, y luego pecar contra Cristo, y aún tener una oportunidad para ser salvo. Los pecados contra Dios durante su dispensación y los pecados contra Cristo durante su dispensación podrían ser pasados por alto, y finalmente bajo la dispensación del Espíritu ser remitidos. Mateo 9, 13. 12, 32, 28, 19. Esperamos que este estudio les ayude a fortalecer su fe, y no caer en el pecado de blasfemia, por causa de la ignorancia. El arte de servir. Comparte este tema. Suscríbete.